Falta una pieza clave y nadie sabe dónde está. Un tiroteo federal, 3 agencias y una sola pregunta que no desaparece. Si el arma existe, ¿por qué no aparece? Y si no aparece, ¿qué significa eso para ti? Porque este no es solo un caso aislado. Es una prueba de estrés para el sistema que se supone debe documentar, preservar y rendir cuentas. Los documentos judiciales dicen una cosa, las acciones describen otra, y en medio está la muerte de Alex Prey, un arma supuestamente central al uso de la fuerza, y un juez federal ordenando algo básico: no destruyan evidencia. Los escritos del Departamento de Justicia afirman que el FBI recogió un teléfono móvil y un arma de fuego. Eso está en el papel. Pero solo uno de esos objetos reaparece más adelante. El otro se evapora. Y aquí es donde la historia se vuelve incómoda, porque no estamos hablando de un error menor, sino de un vacío que cambia todo el caso. Pero espera, porque cuando miras quién llegó, cuándo llegó y quién admite que bajo juramento, la historia empieza a girar. Esto no empezó con una teoría, empezó con un juez. El juez Tolst recibió una petición urgente del Buró de Aprehensión Criminal de Minnesota. Fact: el Estado pidió una orden de restricción temporal para preservar la evidencia recolectada por agencias federales, no para acusar, no para opinar, solo para mirar, para verificar si se violó la ley estatal cuando Alex Prey fue inmovilizado y luego abatido. La orden se concedió de inmediato. Eso ya te dice algo, pero aquí viene el giro. En lugar de decir, por supuesto, juez, preservamos todo, el Departamento de Justicia decidió pelear. Fact: en audiencia, argumentaron que el juez no tenía poder ni jurisdicción para ordenarles no borrar o destruir evidencia. Piénsalo un segundo, no sobre culpabilidad, sobre borrar archivos. Y ahora fíjate en el patrón. 3 agencias federales, 3 declaraciones juradas, 3 versiones que no encajan, una escena que, según los propios documentos, quedó sin asegurar durante 38 minutos después de los disparos a las 9:03 o 9:04 AM. Aquí es donde la historia deja de ser un incidente y empieza a parecer un sistema en defensa. Porque si preservar evidencia fue una pelea, ¿qué más no quieren que se vea? La afirmación central es simple y es fuerte. La cadena de custodia colapsó desde el inicio. Fact: en la primera declaración jurada, Mark Zito, agente especial a cargo de Homeland Security Investigations en St. Paul, dice que HSI es la entidad investigadora principal del tiroteo. Eso está por escrito. Eso fija responsabilidad. Si tú lideras, tú controlas la escena. Pero ahora observa el detalle que lo cambia todo. Fact: Zito declara que HSI llegó al lugar a las 9:42 AM. El tiroteo ocurrió a las 9:03 o 9:04. Eso deja 38 minutos sin control. 38 minutos donde, según los propios escritos, la escena no fue asegurada. Ningún perímetro, ninguna preservación formal. Después de 10 disparos y luego aparece el FBI. Fact: el propio Zito afirma que el FBI respondió inicialmente para recolectar evidencia, incluyendo un teléfono móvil y un arma de fuego pertenecientes al fallecido. 2 objetos, 2 piezas críticas, pero solo una reaparece más adelante. El teléfono fue entregado a HSI. El arma, no. Notice lo que no está en el documento. No hay fecha de entrega del arma. No hay agencia receptora. No hay firma. Y cuando falta un eslabón así, no es un vacío técnico. Es el punto donde el caso se vuelve inestable, porque sin esa pieza, todo lo demás empieza a temblar. Ahora la situación escala, y no de forma sutil, porque lo que debería ser excepcional empieza a sentirse normal. Fact: aunque HSI se declara líder de la investigación, es el FBI quien entra primero a recolectar evidencia. Fact: ICE aparece para asegurar la escena pese a que no disparó. Fact: Border Patrol, la agencia directamente involucrada, dice después que no participó en la recolección de evidencia. 3 agencias, 3 roles superpuestos, ninguna línea clara. Pero aquí es donde la historia se voltea. En casos de uso letal de la fuerza, el primer control del lugar lo es todo. Y aquí
Según los propios documentos, no hubo control durante casi 40 minutos. Eso no es un retraso administrativo. Es una ventana donde personas entran, salen, tocan, mueven, donde casquillos pueden desplazarse, donde narrativas empiezan a fijarse antes que los hechos. Ahora fíjate en el lenguaje. Nadie dice aseguramos. Dicen respondimos, asistimos, estuvimos al tanto. Palabras suaves para un evento irreversible. Y mientras eso pasa, el juez tiene que intervenir para ordenar algo básico. No borren nada. Esto ya no parece desorden. Empieza a parecer normalización. Y cuando eso se normaliza, lo siguiente no tarda en llegar. Aquí entra la prueba más incómoda, la que cambia cómo se ve todo lo anterior. Fact. La segunda declaración jurada viene de Jeffrey Edgerton, director ejecutivo interino de operaciones investigativas de Customs and Border Protection. Él reconoce que su agencia recibió un hold notice el 25 de enero, es decir, una orden para preservar información, pero no menciona recibir la orden de restricción temporal del juez dirigida a no destruir evidencia. Ahora presta atención. Fact. Edgerton afirma que Border Patrol no participó en la recolección de evidencia del tiroteo. Eso es clave, porque en el párrafo siguiente admite que el video de las cámaras corporales, evidencia central, ha sido preservado y será retenido por 75 años. No dice por quién, no dice dónde, no dice si fue entregado al investigador principal, HSI. Aquí está la contradicción. Una agencia que dice no investigar ni recolectar evidencia mantiene el material más importante del caso. Y nadie explica la transferencia. Nadie documenta la custodia. Notice lo que no se afirma bajo juramento, que esa evidencia fue entregada a quien lidera la investigación. Esto cambia el marco completo, porque ya no hablamos solo de un arma desaparecida. Hablamos de piezas críticas repartidas entre agencias que dicen no tener responsabilidad. Y cuando las responsabilidades se diluyen así, la verdad suele hacerlo también. Y ahora todo se acelera. Fact, mientras HSI dice liderar, Border Patrol retiene el video corporal y el FBI entra como recolector inicial. El Buró de Aprehensión Criminal de Minnesota intenta intervenir para hacer su propia investigación estatal, no para competir, para verificar si se violó la ley estatal. Y es ahí donde el sistema empieza a crujir. Fact. El Estado corre al juez porque teme que la evidencia federal no llegue intacta. Fact. El juez concede la orden de inmediato. Fact. El Departamento de Justicia no solo no acepta la orden de forma voluntaria, sino que la combate en audiencia, cuestionando la autoridad del juez para impedir que se borre evidencia. Todo esto ocurre mientras 3 declaraciones juradas llegan al tribunal. Aquí está el stack de crisis. Una escena no asegurada durante 38 minutos, una cadena de custodia fragmentada, un arma que no reaparece en ningún escrito posterior, un video clave retenido por una agencia que dice no investigar. Y solo una de las 3 declaraciones le dice explícitamente al juez, no hemos destruido evidencia y no lo haremos. Esto no es una falla aislada, es presión acumulándose. Y cuando la presión sube así, siempre hay una pregunta final que nadie quiere responder. ¿Qué pasa si esto continúa? Ahora cambia el ángulo. Porque esto ya no es solo sobre agencias, jueces o declaraciones juradas. Es sobre cómo esto te alcanza a ti. Fact. Todo este conflicto existe porque el estado de Minnesota quiere acceso a la evidencia para decidir si se violó la ley estatal. Eso es el sistema funcionando como debería. Pero lo que encuentra es resistencia, retraso y fragmentación. Imagina esto trasladado a cualquier otro caso, un uso letal de la fuerza, evidencia clave dispersa, el objeto central, el arma, sin ubicación clara, el video corporal en manos de una agencia que dice no investigar y un juez teniendo que ordenar algo tan básico como no destruyan nada. No porque sea raro, sino porque es necesario. Aquí está el impacto real. Cuando la cadena de custodia se rompe, no solo se debilita un caso, se debilita la posibilidad misma de saber qué pasó.
para la familia, para el Estado, para cualquier ciudadano que dependa de registros, cámaras y procedimientos para que los hechos no se diluyan con el tiempo. Y si esto te suena familiar, si te recuerda a otros casos donde todo se vuelve borroso demasiado rápido, dilo en los comentarios, porque lo que parece técnico en realidad define quién controla la verdad. Aquí es donde hay que dejar de mirar el escándalo y empezar a mirar el mecanismo, porque esto no funciona por accidente. Fact. Ninguna de las agencias afirma de forma clara y completa que controla toda la evidencia. Cada una posee una parte, y eso crea algo muy específico: dispersión de responsabilidad. Cuando nadie tiene todo, nadie carga con todo. Este sistema se sostiene con incentivos. Mantener control interno evita miradas externas. Retrasar transferencias gana tiempo. Pelear jurisdicción no es técnico, es estratégico. No se trata de borrar pruebas de inmediato. Se trata de estirar el proceso hasta que la atención pública baje, hasta que los hechos pierdan nitidez. Es espectáculo administrativo. Y aquí está la parte inquietante. No hace falta una orden explícita para que la verdad se diluya. Basta con procesos fragmentados, declaraciones incompletas y silencios cuidadosamente colocados. Notice cómo nadie miente de forma directa. Simplemente no dicen todo. No dicen dónde está el arma. No dicen quién guarda el video. No dicen cuándo se transfirió qué. Esto es más inteligente que el caos. Es control sin firma. Y cuando entiendes eso, la historia deja de ser confusa. Empieza a ser coherente y ahora mira hacia adelante, porque el movimiento ya empezó. Hay dos trayectorias posibles desde aquí y ninguna es tranquila. Fact. El juez todavía decide si mantiene o levanta la orden de restricción temporal sobre la evidencia. Esa decisión importa más de lo que parece. Si la mantiene, el estado de Minnesota gana tiempo y acceso. Si la levanta, el control vuelve por completo a las agencias federales. Primer escenario, la orden se mantiene. Eso fuerza a que el arma aparezca en el papel, que el video corporal sea transferido formalmente, que la cadena de custodia quede expuesta con fechas, firmas y responsables. No garantiza cargos, pero obliga a claridad. Y cuando hay claridad, algunas versiones ya no sobreviven. Segundo escenario, la orden se debilita o se cae. Y entonces el proceso sigue fragmentado. La evidencia sigue repartida. Las preguntas siguen abiertas. El caso no explota, simplemente se enfría. No por falta de interés, sino por desgaste. Aquí está lo clave. Ninguna de estas rutas depende de un gran anuncio. Depende de silencios administrativos, de escritos técnicos, de audiencias que casi nadie ve. Pero la próxima jugada ya se está formando ahí, en esos detalles. Y cuando ocurra, va a redefinir qué parte de esta historia queda registrada y cuál se pierde. Y aquí está la idea que queda cuando bajas el volumen y miras todo junto. Esta historia no trata solo de un arma perdida. Trata de quién controla el relato cuando los hechos son incómodos. Fact. Hay una muerte. Hay disparos. Hay una escena sin asegurar durante 38 minutos. Hay evidencia recolectada por una agencia que no lidera, retenida por otra que dice no investigar, y un objeto central que no aparece en ningún documento posterior. Eso no es ruido, es estructura. La frase más reveladora no está en lo que dicen, sino en lo que evitan decir bajo juramento. Nadie afirma, aquí está todo. Esto es lo que pasó. En su lugar, hay fragmentos. Y cuando la verdad se fragmenta, deja de ser peligrosa, se vuelve manejable. Reencuadra el caso así, no como un misterio aislado, sino como una prueba de hasta dónde llega la transparencia cuando se cruza con poder, jurisdicción y tiempo. Hoy es este nombre, mañana puede ser otro. El patrón es lo que importa. Y esto no termina aquí, porque cuando finalmente sepamos si el arma aparece, quién tenía el video y qué decide el juez, esa respuesta abrirá una capa más profunda. Si quieres seguir esa capa, entenderla antes que los titulares y no perderte lo que viene después, sigue el canal. La próxima parte ya se está escribiendo.